5 años, ¿no? Dentro de 4 años. Bueno, yo sé que Carmen es celosa con los tiempos, pero yo creo que lo cualitativo ya, ya. Sí, o sea, profesor Fernando, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, en este espacio hemos estado, o sea, convocados no solamente por un interés a nivel de lo intelectual, sino también por algo que precisamente nos mueve. Y nos mueve, yo creo que, bueno, ya tengo muchos más años, tengo que casi 20 o 21 años más de los jóvenes que están aquí empezando, pero sé que con muchos de los compañeros compartimos un sueño, sí, el sueño de aspirar a ser científicos sociales, de aspirar a labrar un camino en el cual, como usted nos dice, los desafíos cada vez son más complejos, pero también son cada vez más rápidos, ¿sí? Y los tiempos que de pronto nosotros tuvimos para construir un camino y para intentar acercarnos a, digamos, no, bueno, todavía no en mi caso a producir conocimiento, sino digamos a dialogar con ese conocimiento, de pronto teníamos un poco más de licencia, ¿sí? En el caso de ustedes, la velocidad, como decía el profesor Sigmar, la velocidad de lo tecnológico supera la velocidad de lo biológico. Entonces es un proceso absolutamente acelerado, pero no por eso se debe perder el norte. Y eso es lo que tratamos de hacer nosotros, no perder el norte. Yo me quedo, profesor, especialmente con una de las preguntas acerca del concepto de cultura que usted nos plantea. O sea, allí hay algo muy profundo, muy complejo en la manera como usted enlaza cultura y subjetividad, y creo que es algo para continuar trabajando, muchachos. Recuerden cuando él decía, o sea, no es la apuesta antes de elitizar un estudiante en ciencias sociales, hay que cultivar la cultura, ¿sí? Pero es este concepto profundo, complejo de cultura del que nos está hablando el profesor Fernando González. Y bueno, quedamos con muchísimas preguntas, con desafíos, y con muchas tareas también. Bueno, muchas gracias. Yo creo que quiere decir algo. Bien. Gracias, Carmen. Quédate ahí. Gracias, buenas tardes. Ante todo, pues encantado de tenerlo nuevamente por aquí, que nos había visitado anteriormente y es una valiosa oportunidad poder compartir nuevamente con usted en sus apreciaciones y sus enseñanzas. Solamente, pues a partir de la conversación que hemos tenido hoy, eh, pues nosotros al interior del equipo también nos hemos hecho esa pregunta: ¿vale la pena un doctorado? ¿Estamos preparados? ¿Son los miedos? Bueno, la maestría está empezando, le falta un proceso de maduración todavía. Es el momento de empezar a pensar en un doctorado, y pienso que su invitación nos llena de entusiasmo, nos llena de optimismo. La respuesta que me queda sonando es: vale la pena apostarle a ese reto, no hay que darle miedo a ese reto. Son más las ganancias que lo que pudiéramos perder, que la inversión es grande en los esfuerzos, en los retos, pero pienso que vale la pena para la institución, para la facultad y para nosotros mismos. Mi caso particular, por ejemplo, el hecho de haber avanzado en el doctorado implica un proceso de transformación cognitiva, de pensamiento impresionante, unas rupturas epistemológicas que jamás me pensé yo llegar a tenerlas. O sea, pasar por un doctorado lo transforma a uno, ya uno empieza a mirar la teoría de manera diferente. Ya una de las dificultades que yo tuve al principio de mi doctorado era criticar y exponerme yo mismo, siempre la pregunta de mis docentes: ¿y dónde está usted? ¿Y usted qué tiene para decir? Entonces, sí, eso fue lo más difícil, ¿no? Al principio, porque uno le da miedo, porque ve a esas figuras ahí, a los que está leyendo, y a uno le parece que uno no tiene nada que decir allí y los mitifica. Pero en la medida en que uno va aprendiendo cómo es que se construyen las teorías, cómo es que se elabora un pensamiento, ya uno aprende a ir perdiéndole poco a poco el miedo a ese diálogo, a esa interlocución con esos autores, y que no son mitos, ¿no? O sea, son seres humanos que, lógico, le llevan a uno un camino muy largo, y pues uno tampoco puede ser caer en ese orgullo de decir: bueno, yo ya estoy a la altura de ellos. Pero me parece que es un reto importante de transformación para las personas, y pienso que avanzar en ese proceso
es una ganancia para todos nosotros también, porque eso va a implicar nuevos desafíos, nuevos retos para todos nosotros y sobre todo las condiciones de crecimiento de todo el equipo de trabajo y de la misma institución. Sin duda, sin duda, sin duda. Bueno, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes. Chao. Profe Fernando, y ahora para a una colega que lo conocía al entonces cardenal Bergoglio saliendo de un templo judío para la fiesta de Año Nuevo, porque el cardenal se ocupaba del diálogo, personalmente del diálogo interreligioso con los judíos, los musulmanes y los evangélicos. Y lo conocí porque yo soy muy amigo de un amigo de él, José del Corral, el maestro que estaba al lado del Papa en el momento de su unción como Papa. Y lo conocí porque lo vi enfrente, a la salida del templo, le estaba esperando el ómnibus. Y entonces yo le dije a José, yo lo puedo llevar, vamos para el mismo lado. Entonces no va a querer, porque a él le gusta viajar en ómnibus. Entonces me crucé y le dije, mire cardenal, yo tengo un autito, lo llevo, no, de ninguna manera. Le digo, mire, por favor no me malinterprete, lo quiero llevar. Entonces lo llevé, yo tenía un Chevette muy viejo, ¿vieron esos Chevrolet Chevette muy viejo que hacía ruido? Y dos anécdotas interesantes. La primera es que cuando se bajó, me dijo, mire, por el estado de su auto hubiera sido mejor que yo lo invite a usted a ir en ómnibus. Y la segunda anécdota muy interesante es cuando volví a mi casa, estaba mi señora, mi esposa, que es católica, muy practicante y muy devota, y le digo, mirá, vengo de estar con el cardenal Bergoglio. Dale, no mienta vos. Esa humildad, es el valor de esa humildad, en un punto me parece que también tiene que ver con ese valor, pero es un valor que le reclamamos a cualquiera por ser persona y mucho más si es un científico. Ahora, a ver, los valores, el valor exclusivo que tiene que ver con la investigación en educación, con la educación incluso no definida en el sentido de Durkheim,